Ok. Pues bienvenidos al día de hoy. Nosotros somos la Asociación Guatemalteca de Coaching. Les voy a hacer una breve presentación de quiénes somos, pues, para los que no nos conocen y para los que ya, pues es un refresh de lo que nosotros hacemos. ¿Quiénes somos? Somos una asociación que promueve el correcto ejercicio y la profesionalización del coaching en Guatemala e incluso con algunos otros países de la región. Tenemos algunos coaches que se nos acercan para que los podamos acompañar en este proceso de hacer bien y ejercer bien nuestra función de coaches. Estamos integrados por coaches certificados internacionalmente de diferentes escuelas y de diferentes líneas. No manejamos una exclusividad de alguien, pero sí manejamos las certificaciones internacionales. Y todos somos apasionados por el desarrollo y el cambio en las personas. Funcionamos como un ente integrador de las diferentes corrientes del coaching. También a través de nosotros se pueden acercar para encontrar la escuela o el programa que mejor se adapte a las necesidades de cada persona o de cada organización. ¿Cómo lo hacemos? Promoviendo y siendo garantes del ejercicio ético y del sano desarrollo de la profesión del coaching en Guatemala, proveyendo para ello espacios de convocatoria, asociación, reunión, reflexión e interacción con coaches y con personas, empresas y organizaciones con necesidades de procesos de coaching y cambio. Lo hacemos por medio de procesos de coaching, lo hacemos por medio de conferencias y capacitaciones, organizamos congresos y eventos internacionales también, y tenemos otras actividades que están relacionadas siempre con el mundo del coaching y el desarrollo de las personas y su potencial. Esta semana estamos nosotros integrados a la Semana Internacional del Coaching. Esto es algo que sucede en muchos países del mundo por medio de las diferentes entes y organizaciones que certifican a los coaches que ejercemos profesionalmente. Pues hoy tenemos el gusto de estar ya con nuestra tercera charla a cargo de Carolina. Pues a Carolina tengo el gusto de conocerla por medio del programa de Leadership Circle y hemos tenido la oportunidad de interactuar. Yo también soy practitioner de este programa. Y ella nos va a hablar hoy el tema de escalando el liderazgo, cómo multiplicar tu impacto creando programas que realmente funcionen. Y para que conozcan un poco a Carolina, les platico un poquito de ella. Ella es consultora de Leadership Development y es Master Certified Coach. Está comprometida con la evolución, la transformación y la efectividad del liderazgo, especialmente en Latinoamérica, región por la cual está apasionada. Con más de 4,400 horas de coaching, ha tenido 25 años de amplia experiencia con ejecutivos y organizaciones multinacionales y empresas de mediano tamaño. Ha trabajado con Leadership Circle como mentora y como coach para los clientes practitioners para asegurar que adquieren la maestría en la utilización de las herramientas de Leadership Circle en su ejecución y liderazgo en el desarrollo y la facilitación de equipos dentro de las organizaciones clientes. En América Latina, Carolina ha trabajado con líderes de compañías como Sony, United Nations, Coca-Cola, 3M, IBM, Tetra Pak, Citibank, BBVA, BNP, Paribas, Roche, Colitalia, BMI, Terpel, Schroeder, Nexel, Hochul, Henkel, entre otros. Carolina también ha sido miembro de la docencia de Leadership Circle en América Latina, como pionera y facilitadora del programa de certificación y como mentora a la comunidad de consultores del Leadership Circle en la región. Es ingeniero industrial y ha completado muchas certificaciones avanzadas, incluyendo el Leadership Circle Profile, Leadership System, Executive and Team Coach, Immunity to Change Facilitator, ICF Mentor Coach, entre otras. Carolina fue miembro por 12 años de la Facultad de Coaching Hall International, pioneros en entrenamiento de coaches en Latinoamérica, especialmente en Colombia, así como consultora de coaching organizacional dentro de la misma organización. Ha administrado muchos proyectos de consultoría y coaching y en el pasado dirigió proyectos
de gestión de cambio dentro de las organizaciones en las que ha trabajado. Ha sido miembro estratégico de firmas consultoras especializadas en el diseño de nuevos modelos operativos, formulación y desarrollo estratégico de planes con la participación en proyectos específicos, en procesos de toma de decisiones y acompañamiento de alto nivel para organizaciones globales en transformación e incluso con compañías gubernamentales. Carolina es una líder que contribuye a través de sus intervenciones para el desarrollo en el liderazgo con equidad, inclusión y tolerancia. Es apasionada en las regiones emergentes y las inmensas oportunidades que hay. Vive entre México, Colombia y España ahora, ¿no, Carolina? Entiendo. Con su esposo y sus Sí. perros. Es hija devota y está muy comprometida a las comunidades en las que pertenece, familia, amigos, voluntariados y fe. También apoya organizaciones sin fines de lucro que rescatan perros de las calles. Así que, Carolina, gracias por acompañarnos. A los demás, disfrutemos del evento. La sala es toda tuya. Ay, muchas gracias. Esa presentación tan larga me pone como nerviosa, pero muchas gracias por eso, Ingrid. Qué rico que podemos estar acompañando también en la Semana del Coaching en todas las asociaciones de coaching en el mundo que lo que buscan es cuidar la profesionalización del coaching. Entonces, hoy vamos a tener una conversación que para mí es deliciosa y tiene que ver con cómo realmente multiplicar el impacto que tenemos. Y esto viene como de un llamado profundo que siento porque los coaches dejemos de trabajar solo en el uno a uno y nos arriesguemos y nos atrevamos más a hacer transformaciones más sistémicas, más grandes y de mayor impacto, y también podamos acceder a todas las oportunidades que el mundo organizacional tiene para nosotros. Esa es la intención de esta charla y agradezco de verdad muchísimo la invitación. Y hay algo con lo que me gusta comenzar, porque aunque este es el propósito del Leadership Circle, yo siento que las intervenciones que hago le dan como un tono a la conversación, y es nosotros existimos para evolucionar la práctica consciente del liderazgo. ¿Y por qué para un coach es tan importante en general creer que el liderazgo es una práctica consciente? Porque entonces todo lo que nosotros hacemos, todos los llamados dones, talentos que tenemos, contribuyen a evolucionar la práctica consciente del liderazgo. Si el liderazgo fuera una cosa solo de sentido común, pues veríamos un mundo distinto, pero la realidad es que los seres humanos estamos teniendo una necesidad imperativa de liderazgo y queremos servir a este planeta y queremos recordar, como despertarnos, recordar que estamos unidos, que somos uno y que lo que pasa en un lugar impacta al otro, y entonces somos mejores vecinos, mejores parejas, mejores hijos, mejores colegas y mejores miembros de la sociedad. Entonces ese es el propósito y por eso me gusta empezar con esto, y solo como porque se menciona el Leadership Circle y hoy en día sí, estoy hoy en Girona, España. La realidad es que tenemos muchos años investigando data y investigando a líderes, y esa investigación produce datos, montones de datos. Tenemos la base de datos de liderazgo más grande del mundo, con 3 millones de evaluadores evaluando a más de 200,000 líderes y con más de 13,000 personas en el mundo que han pasado por nuestra certificación y acompañan procesos de desarrollo desde muchos frentes. Somos muchas personas las que trabajamos por que este mundo sea mejor, inclusive las que no son coaches, ¿no? Inclusive esos grandes profesionales de los diferentes ámbitos que buscan un mundo mejor. Nosotros estamos comprometidos con eso y bueno, es un poquito contarles eso de nosotros. Ahora, me encanta empezar con una frase que he querido traer en esta semana del coaching, y dice: si tus acciones inspiran a otras personas a soñar más, aprender más, hacer más y ser más, eres un líder. Y cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de la experiencia humana. La experiencia humana requiere montones de liderazgo. Los seres humanos necesitamos liderarnos a nosotros mismos. Somos una gran empresa que liderar. Estamos viendo muchos desafíos personales, relacionales. Los seres humanos nos estamos sintiendo un poco abrumados con los desafíos de este tiempo. Son desafíos muy grandes, y por eso
es como un recordatorio de que quiénes son los líderes, son nuestros clientes, no, somos nosotros. Y son ellos, y somos todos los seres humanos que necesitamos reconocer que tenemos, todos vivimos actuando y esas acciones pueden inspirar a otros a diferentes cosas, pero ojalá sea soñar, aprender, hacer y ser más. ¿A quién me estoy dirigiendo acá? Y aunque aquí, claro, estamos en la semana del coaching o consultores, coaches consultores, pues que ya trabajan con líderes que quieren impactar en sus sistemas o que ya trabajan con equipos, buscan modelos, herramientas que les ayuden a aprender más. La realidad es que nosotros siempre queremos hablar a líderes. Ustedes son líderes de sus propias organizaciones, de sus propios emprendimientos, o tal vez trabajan dentro de organizaciones como coaches, o trabajan en desarrollo, talento humano, y que tienen eh, intuyen que esa agenda estratégica y el liderazgo colectivo tienen que converger, tienen que unirse. Esta estrategia de la organización como que necesita liderazgo, ¿no? Y un poco a eso es a que nos referimos. Entonces, esa es la primera gran pregunta. ¿El liderazgo colectivo y la agenda estratégica siguen la misma dirección? Es como ese liderazgo colectivo o esos programas que hacemos de desarrollo y esa agenda estratégica siguen la misma dirección. Y yo quiero traer unos datos que me llamaron mucho la atención y quise traer como alguna otra información. El Harvard Business Review hace poco sacó un artículo, compartió un artículo que se llama ¿Qué hace que los programas de desarrollo de liderazgo sean exitosos? Y básicamente uno de los datos que ellos compartieron y que yo quiero traerles hoy es que en el mundo, o sea, globalmente, las organizaciones invierten 60 billones de dólares en desarrollo de liderazgo, en programas de desarrollo de liderazgo. Eso es un mercado gigante. Y a mí me gustan traer estos números a nuestra región y cuando leías ahora que estoy apasionada por las regiones emergentes es porque yo creo que tenemos mucho que ofrecer y también hay mucha mentalidad que cambiar para llegar a ser los coaches que facilitan estos programas en el mundo y que tienen acceso a eso. Muchos de estos programas son facilitados por organizaciones muy grandes y las consultoras más tradicionales, ¿no? Pero yo pienso que los coaches tenemos un trabajo importante que podemos hacer ahí y es la intención de esta conversación. Y tan solo se estima, o sea, hicieron un estudio importante estas personas del Harvard Business Review y dijeron que una estimación revela que solo el 10% de ese gasto en formación el liderazgo corporativo realmente produce resultados concretos. Y es como que las iniciativas de desarrollo de liderazgo son inmensas, pero la realidad es difícil medir todo ese coaching y todas esas cosas que hacemos realmente funcionan o no. Y también es por eso difícil a veces vender nuestro trabajo y nuestras intervenciones, porque las personas nos preguntan cómo veo el retorno, ¿no? Y es como que ahí algunos decimos, wow, esto es difícil porque es difícil a veces de cuantificar el impacto y sin embargo, hoy un poquito quiero traer perspectivas sobre eso, ¿no? Entonces, ahora voy a volver a tocar la investigación, pero lo que quiero mostrarles es, wow, las organizaciones vienen invirtiendo en consultoras que hacen diseños organizacionales. También un pedazo de mi historia laboral que leyeron ahí fue trabajando en organizaciones que hacían diseños organizacionales, o sea, estrategia y definían agendas estratégicas y reorganizaban los equipos. Y era como que la organización contrataba este tipo de consultores, pero la organización luego por otro lado dicen, uy, tengo un líder tan difícil, necesito contratar un coach ejecutivo, ¿no? O necesito trabajar con un coach de equipos. Y la realidad es que hay algún punto en el que estas dos cosas converjan, ¿no? Como están siguiendo en la misma dirección, porque pareciera que cuando yo soy el coach o la coach y me invitan a tener una conversación estratégica, me asusta un poco. Y yo estuve en los dos mundos, ¿no? Solamente toda esta parte más estratégica, por decir así, de procesos y muy relacionada con la ingeniería industrial y lo que yo hacía, y como muy del orden, yo trabajaba con una organización que fue fundada por dos socios ex McKinsey, entonces tenían como esta dirección. O después que me volqué totalmente al mundo del coaching y trabajamos en intervenciones organizacionales y vi el poder en ambas cosas y me parecían espectaculares, pero como que no me podía imaginar
cómo realmente, y es el título de nuestra charla hoy, es cómo crear realmente programas de liderazgo que impacten, siguen la misma dirección o no, ¿no? Y, y a mí me gusta traer una definición de liderazgo que tenemos en Leadership Circle y me fascina porque es una definición profunda y al mismo tiempo pues tiene el anclaje en los resultados. Y lo que dice es que liderazgo es desplegar el ser, está entre comillas, el ser, en las circunstancias, en el día a día, en las circunstancias en la casa y fuera de la casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero crear resultados que importan. Aquí la gran pregunta es cuál es el ser. Cuando hablamos de desplegar el ser, es cuál es ese ser que yo quiero traer en estas circunstancias para realmente como encontrar y como resolver la complejidad del momento. Y cuando preguntamos cuál ser es porque una de las premisas del liderazgo es que las personas podemos elegir cuál es el ser, cuál es esa parte de nosotros que queremos desplegar. Una creencia profunda que tenemos es que los seres humanos somos un ecosistema de seres, de versiones, de posibilidades, ¿no? Cuando nuestros clientes llegan y se sientan con nosotros, muchas veces al principio son como, yo soy así, así me quedo, ¿no? Como la canción, así, así moriré, ¿no? Nunca cambiaré. Y la realidad es que siempre se sorprenden nuestros clientes de todas las posibilidades de seres que hay dentro de ellos, ¿no? Es una definición que me encanta y si la movemos un poco al liderazgo colectivo, la definición va a ser desplegar los seres, todos estos seres que somos más nuestro ecosistema de seres, en esas circunstancias para crear resultados que en verdad. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el rol de ese coach cuando acompaña un sistema? Y es entender que esos seres que tienes sentados en esa sala, en este último tiempo de mi vida, mi gran fascinación ha sido estar con equipos. Creo que he descubierto una nueva pasión y es lindo en nuestras etapas profesionales encontrarlas, pero es fascinante sentarse con los equipos y ver que básicamente están trayendo una versión cada uno. Y ahí hay mucha complejidad en lo que estamos hablando. Traen una versión, pero la realidad es que todos tienen diferentes posibilidades. Hace poco estuve haciendo una facilitación de 3 días con uno de nuestros instrumentos eh, y en esa facilitación una persona se me acerca, esta persona no había hecho ningún assessment individual, ni mucho menos, para mi hijo. A ver, Carolina, en el break se me acercó y me dijo, a ver si te estoy entendiendo, lo que tú me quieres decir es que yo tengo la posibilidad de elegir quién soy. Me pareció tan fascinante, es una persona del área tributaria en una organización. En la vida había hecho una experiencia de estos, pero fue tan bonito ver en sus ojos inocentes como, o sea, me estás diciendo que yo puedo elegir quién soy. Y fue como, wow, de eso es que se trata el trabajo de los coaches, de que ese ser humano descubra, como Víctor Frankl decía, que tiene la libertad de elegir quién es y quién quiere ser en las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, esta es como una definición profunda y es súper importante explicar la manera como vemos el desarrollo cuando estamos hablando de desarrollo de liderazgo, porque ahí es donde tiene sentido todo lo que voy a seguir hablándoles, ¿no? Entonces, si ustedes ya me han escuchado solo esto, pues ténganme paciencia. Si nunca me han escuchado, es la primera vez que me están viendo, entonces síganme en esta un poquito. Y es, los seres humanos, hay una caricatura de Mafalda, bueno, está hasta en duda si es de Mafalda o no, de Kino, ¿no? Pero la caricatura es Mafalda diciendo, paren el mundo que me quiero bajar, ¿no? Va muy rápido el mundo, me quiero bajar. Cuando los seres humanos somos Mafalda sentimos que el mundo va muy rápido, que les puedo decir que es mi realidad de hoy en día y la de la mayoría de mis clientes, sienten que el mundo está muy complejo. La realidad es que no estamos experimentando solo la complejidad allá afuera. O sea, no solo estamos experimentando el cambio climático o los desafíos políticos en nuestro continente, o los desafíos económicos, o los desafíos que como seres humanos estamos experimentando en una era, sino que también estamos experimentando nuestra incapacidad o nuestra propia complejidad. Si yo tengo la mente, el sistema operativo que se necesita para responder a esa complejidad. Y generalmente este mundo tan intenso en el que vivimos es como si realmente estuviera demandando que yo trajera o desplegara un ser mucho más evolucionado. Y no sé si ustedes lo han sentido, pero yo lo he sentido año tras año y la pandemia es un gran ejemplo de eso. Sentimos de verdad esta complejidad y hay una brecha,
una brecha importante, que es una brecha de desarrollo, y yo creo que todos los seres humanos vamos a seguirla sintiendo más allá de los desafíos del mundo, porque así es que los niños se desarrollan también, tienen más, tienen cada año en su vida, los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, y en nuestra época de vejez vamos a seguir teniendo desafíos de desarrollo. Esto es un camino eterno, ¿no? Hasta que nos morimos, por decir así. Y es que hay algo que implica, que pide de mí que yo desarrolle nuevas habilidades o nuevas maneras de pensar. Un ejemplo de esto: vivir en otro país, hablar otro idioma, tener un nuevo cargo, retirarme, divorciarme, ¿no? Casarme. Hay cosas dolorosas, pérdidas, crisis, ¿no? Son cosas que nos llevan a tener desafíos de desarrollo. Bien, explicado esto, la realidad es que todos como humanidad vivimos también desafíos colectivos. Y es que la mayoría de los desafíos del siglo XXI nos están exigiendo una mente muy evolucionada en las etapas de desarrollo de la conciencia. Está pidiendo una mente que tiene una capacidad, y como los que les encanta la neurociencia, una neuroplasticidad, una manera de abordar estas dificultades como con una maestría, pero la realidad es que la mayoría de los seres humanos estamos en una etapa inferior, que es una etapa que es normal, pero que no es suficiente porque el mundo es estable, que es este mundo estable, como que no se mueve, como que no cambia, es un mundo que ya no tenemos, y por el contrario estamos teniendo una mente, unas necesidades buca, Bani, bueno, llámenlo como quieran, que tiene unos desafíos de desarrollo, pero también son colectivos, y lo vemos en las organizaciones. Y nosotros hemos visto la necesidad de que muchos de los coaches pasen de ser el coach uno a uno a ser un coach de un sistema, no solo del equipo, sino un coach de un sistema. ¿Por qué? Porque hay desafíos colectivos, hay desafíos individuales y hay desafíos colectivos, ¿no? Y estamos hablando de que en este momento tenemos una necesidad importante de desarrollar sistemas, de hacer unos desarrollos más sistémicos. Entonces, ¿cuáles son? Piensen en sus clientes, cuáles son los desafíos buca de su cliente, ¿no? Y la realidad es que si estuviéramos hablando de cualquier persona dentro de una organización, esté donde esté, pues tiene que liderar en medio de la complejidad, porque las organizaciones, si yo estoy en una organización muy burocrática, muy piramidal, muy vertical, tengo muchos desafíos en ese tiempo. Pero si yo estoy en una organización ágil, y aquí tenemos personas que han pasado por procesos ágiles, de transformación ágil, uf, los desafíos de liderazgo también son inmensos. Sí, porque pensamos, no, es que los que tienen desafíos de liderazgo son esas empresas burocráticas y no sé qué, no, perdón, las organizaciones. Yo trabajé durante 2 años haciendo un programa de liderazgo en Silicon Valley con una empresa unicornio que creció de una manera impresionante. Literalmente el CEO tiene 28 años, de estos genios de la tecnología. No se imaginan los desafíos que tienen. Sí, y teniendo recursos, teniendo dinero, tratando de tener todo súper bien, súper organizado, los procesos. La realidad es que tenemos desafíos, tengamos o no tengamos. Entonces, ¿cuál es la efectividad colectiva para hacer esos desafíos? Porque yo puedo coachear, digamos, al CEO y a sus reportes directos y decir, listo, ya con esto, ya abordé el sistema, pero la realidad es que hay una efectividad colectiva que se requiere juntos todos como sistema, como empresas, como equipos dentro de las empresas que necesitan desarrollar para hacer frente a esos desafíos. Y aquí hay una cosa muy interesante, y esta es una investigación que ya tiene mucho tiempo, y este es Bill Thorberg, que habla de las etapas de desarrollo de conciencia. Y la realidad, y esto me encanta traerlo porque la investigación es que él toma una persona o toma un grupo de líderes en una etapa de desarrollo previa, socializada, reactiva, se llaman esas etapas donde la verdad lideramos todavía mucho desde el miedo y desde esta necesidad de pertenecer o de controlar o de protegernos. Y tomaron un grupo de líderes y tomaron un grupo de líderes en una etapa más libre de toda esa exigencia externa, más creativa, llamamos en nuestro modelo,
Y cuando se compararon estos líderes, dicen 10 iniciativas longitudinales de desarrollo organizacional, o sea, de transformación, tan iniciativas de cambio, por decir así. Estudiaron los 5 CEOs situados en la etapa estratega líder, que es creativo, o sea, los líderes más libres, más evolucionados, por decir así, apoyaron en un año 15 transformaciones organizacionales en esa investigación. Los otros 5 CEOs con una evaluación reactiva, o sea, una etapa todavía más, más asociada al miedo y a nuestras maneras de pertenecer y de conseguir resultados desde ahí. Con una evaluación anterior a dicha etapa de desarrollo apoyaron un total de 0 transformaciones organizacionales progresivas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo tengo en la cabeza de la organización, estamos hablando aquí de CEOs, personas que tienen un mindset más evolucionado, pues las transformaciones organizacionales van a tener una vía libre para funcionar. Pero si yo tengo en el liderazgo a una persona que todavía está funcionando desde esos otros paradigmas, pues no van a ocurrir las transformaciones organizacionales. Y adivinen qué, el mundo de hoy requiere no 15, sino muchas transformaciones organizacionales sucediendo para que las organizaciones puedan realmente seguir existiendo y competir. Y los seres humanos también tenemos desafíos, no lo piensen solo en lo colectivo, sino en lo individual. Bien, esta es tal vez de las frases más famosas de Bob Anderson, creador del modelo universal del liderazgo. Después le recomiendo el libro y todo eso al final. Pero en su libro Master in Leadership, y desde mucho tiempo atrás, dice que las organizaciones en general no pueden operar a ese nivel de conciencia superior al nivel de conciencia de los líderes, ¿no? El techo, el techo de desarrollo es el nivel de conciencia de los líderes. Entonces estamos hablando de hacer programas de desarrollo de liderazgo, pero imagínense que en esos programas de desarrollo de liderazgo hacemos cosas para traer más competencias, por ejemplo, de coaching, o para traer más prácticas, o para hacer mejores modelos, ¿no? Y no trabajamos con el nivel de conciencia de los líderes. Pues muchas de esas iniciativas, como vieron aquí en la diapositiva anterior, se van a caer, no van a funcionar, ¿verdad? Entonces, muy importante que pensemos una primera gran cosa, y es que los programas de desarrollo de liderazgo exitosos son los programas de liderazgo que trabajan con el mindset de los líderes. ¿Qué dice esa investigación? Que no la hicimos nosotros, sino como les cuento, está en este Harvard Business Review, creo que es reciente, es de febrero 28 del 2023, ¿no? Y básicamente otra de las cosas que encontraban hoy es que dicen, las estrategias de esa investigación que ellos hicieron, el punto número 1 para que un programa de liderazgo sea exitoso es centrarse en el crecimiento integral de los seres humanos. Es un poco de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Y el segundo, proporcionar oportunidades para autorreflexión y búsqueda de sentido. Ven qué interesante. Tercero, ofrecer programas específicos de apoyo a los líderes con estrés agudo o crónico. Yo creo que todos nosotros como coaches estamos viviendo esta situación de que acompañamos a líderes que dicen, estoy durmiendo 3 horas, estoy durmiendo 4 horas, estoy muy agobiada. Y bueno, ahora les leo las otras, pero lo que les quiero mostrar es que básicamente es fundamental trabajar con esto. Nosotros tenemos instrumentos y la conversación de hoy no es para nada sobre nuestro instrumento específico de cómo lo usamos, pero lo que es un hecho es que las organizaciones están siendo más conscientes de que requieren datos, requieren información, requieren instrumentos. Y en el mundo hay montones, ni más faltaba que yo dijera que somos los únicos en un pedazo de este modelo que tiene que ver con las tendencias reactivas o lo que impide que el líder desarrolle las competencias de liderazgo. Y nosotros tenemos instrumentos para medir lo individual que son fascinantes y que básicamente son 360, pero son como un benchmarking de este líder con una norma base mundial de líderes, etcétera. Y tenemos estos instrumentos, pero también tenemos uno que trabaja lo colectivo, que se ha vuelto más que todo mi fascinación y tampoco este webinar es sobre eso, así que quédense tranquilos. Pero una de las cosas que creemos que es fundamental es comenzar una intervención sin especulación.
Y una de las cosas que recuerdo cuando yo empecé a vender coaching, y aquí tengo colegas que tienen inclusive el mismo tiempo que yo, más tiempo desde que se formaron como coaches. Yo, 2008, me formé, y la realidad es que una de las cosas que me costó mucho trabajo cuando cambié todo este mundo como tan corporativo del que yo venía para empezar a trabajar en mi propia práctica como coach, es que cuando yo llegaba a vender coaching, les parecía especulativo y les parecía como, sí, yo creo en el poder de la conversación, yo creo en el poder de estas competencias, pero no sé cómo realmente eh, le voy a vender esto al CFO, ¿no? Al financiero de la organización, está como complicado. Entonces, nosotros sí recomendamos comenzar una intervención sin especulaciones y tratar de que el coach se vuelva y hable más un lenguaje organizacional. Yo recuerdo que una de las organizaciones grandes en las que trabajé en Colombia por 6 años, cuando yo ofrecí mis servicios como coach en ese tiempo, pues yo me certifiqué muy pronto en Leadership Circle, entonces lo usaba siempre. Me decía, mira, es que la última coach que vino puso incienso y velas en la sesión, en la sala de juntas, y bueno, salimos disparados. Y yo con esto no quiero decir que eso no sea válido en algunas ocasiones, pero en el mundo corporativo hay muchos supuestos que se han ido cambiando sobre qué es lo que hace un coach y la seriedad del trabajo que hacemos. Yo recomiendo que traigamos data, que traigamos ciencia, que que aprovechemos todo lo que encontramos allá afuera donde hay estudios, donde hay análisis, porque hoy en día, es que estoy más otra vez volviendo al mundo corporativo desde el rol que tengo aquí, eh, una de las cosas más transparentes y más íntegras es que encuentro que tomar las decisiones con datos trae una transparencia y una integridad al sistema impresionante. Cuando las personas les presentamos datos, información, ciencia, estudios, dicen, ok, a esta persona le interesa aprender de lo que hay allá afuera, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, con lo nuestro hacemos eso, ¿no? Tomamos las evaluaciones, todos estos años de estudio, correlaciones, y que el coach se convierta en un aliado estratégico es fundamental para el éxito de estos programas porque están diciendo que yo tengo una persona que entiende mi negocio y que se vuelve un socio. Y si bien nosotros tenemos en el mundo certificaciones de coaching de equipo y de programas sistémicos, la realidad es que las competencias que se necesitan para tener una interacción exitosa en el uno a uno son, además de otras, las mismas competencias que se requieren para tener una intervención sistémica. Es decir, si yo tengo la capacidad de escuchar al sistema, si yo tengo la capacidad de ser curiosa, de interesarme, de traer mi empatía, de traer mi curiosidad, de traer mi autenticidad con valentía, mi presencia como coach, lo que sucede es que esa interacción que generalmente comienza en el mundo organizacional, en el uno a uno, se va a convertir en una cosa que trae mucho mayor impacto y mucho más sistémica, ¿no? Entonces, eso creo que es una de esas cosas que hacen que nuestros programas y nuestras intervenciones realmente sean espectaculares, ¿no? La otra cosa es la profundidad, ¿no? Eh, y la profundidad es, más allá de que esto lo hacemos también en nuestro modelo, es como yo conecto esas creencias con la acción. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar también con coaches de diferentes aproximaciones. Y la realidad es que en el mundo corporativo, el coaching que acompaña más la reflexión con los experimentos, un poco de lo que habla también Robert Keegan en su libro Immunity to Change, y es que las personas no cambiamos un comportamiento, un patrón de un día para el otro, pero necesitamos práctica. Si el coach puede entender y ayudar en la elaboración de experimentos para que haya transformación y hacer un seguimiento sin necesidad de estar tanto tiempo. Les voy a decir una cosa, paréntesis. La cuarta cosa que dicen en este artículo del Harvard Business Review es no subestimen los programas cortos e intensivos. Cuando yo tengo un instrumento, una herramienta, un modelo, una aproximación, sin que esa sea la verdad absoluta, pero que uso, yo les voy a contar que nosotros hacemos programas tremendamente transformadores con toda esta fase de evaluación, pero con solo 3 sesiones de coaching.
Y no les puedo llegar a decir lo potente que es esto. Ahora, a mí me encanta luego quedarme, hacer grupos, cohorts, trabajos en parejas, hacer un montón de cosas más que se pueden hacer, pero no subestimemos el poder que tiene una intervención cuando tiene profundidad, ¿sí? Entonces, esa es otra cosa que me parece importante traer. Y pues cuando hablamos de competencias y de tendencias, es como que apuntamos a todo lo que limita la efectividad del liderazgo, pero también apuntamos a todo lo que potencia la efectividad del liderazgo. Y son comportamientos y son maneras de pensar y son creencias. Y los coaches estamos preparados para tener una conversación en esos niveles humanos, ¿no? Desde lo más profundo, espiritual, hasta el comportamiento y el hacer, ¿no? Pero es una llave que tiene que seguir siendo importante y que le da profundidad a las intervenciones, ¿sí? Y esta es una frase que parece obvia, pero la realidad es que es reconocer que en esas organizaciones de alto desempeño las competencias creativas abundan. Cuando ustedes se preguntan a ustedes mismos o cuando ustedes le preguntan a una persona, ¿qué hace que las organizaciones que las personas sean exitosas en las organizaciones? Es la capacidad de esta persona de hacer cosas con los demás. Cuando los seres humanos sentimos solos en nuestros desafíos de liderazgo, no tengan duda de que no estamos en nuestro lugar más efectivo. Y yo por eso hago aquí el llamado que he venido haciendo esta Semana Internacional del Coaching. Dejemos de pensar que los demás son competencias. Dejemos de pensar que estamos compitiendo. Es una manera absolutamente reactiva de pensar. La realidad es que ese mercado de 60 billones de dólares por año da suficiente para todos. Da suficiente para que trabajemos unidos, da suficiente para que trabajemos con la competencia. Muchas veces me preguntan, Caro, ¿tú por qué crees que estas organizaciones gigantes, estoy hablando de empresas, Korn Ferry, estas empresas grandototas que son fantásticas, no tengo nada en contra de eso, McKinsey, todas estas empresas, se ganan esos proyectos y por qué los coaches no? Y la realidad es que creo que nos falta tener capacidad de respuesta para esa complejidad y la capacidad la conseguimos uniéndonos y trabajando juntos. Em, y es esa una mirada generosa y abundante en donde yo creo que tenemos un caso de una farmacéutica muy grande, es un caso conocido con el que trabaja Leadership Circle. Y la realidad es que al principio dijeron, vamos a rediseñar la organización. Y para rediseñar esta organización y convertirla en una organización ágil, necesitamos trabajar en varios frentes. Hay un frente como de organización, ¿no? De estructura, modelo organizacional, pero hay un frente humano que necesitamos abordar y necesitamos que tener a dos grandes expertos, ¿no? Y entonces invitaron al Leadership Circle, pero también invitaron a McKinsey. Y lo más bonito de todo esto es que llevamos desde el 2016, se hizo creo que el primer profile, miles de assessments, intervenciones, talleres, grupos de todas las cosas. Seguimos trabajando juntos y es uno de esos clientes hoy en día con los que tenemos la relación más cercana. Somos clientes, somos colegas y es como que imagínense que estamos comiéndonos una ballena gigante, tenemos coaches internos, hay gente que se viene a certificar con nosotros para atender a esta empresa, hay gente que se forma dentro de la organización, hay consolidados de coaches que se unen para atender a esta organización, estamos nosotros que certificamos también atendiendo a la misma organización. Entonces, es muy importante la perspectiva de abundancia que se puede traer y es como algo en lo que ando como evangelizando en estos días, es dejemos de pensar eso, porque si seguimos haciendo nuestro trabajo solos no vamos a alcanzar el impacto que queremos alcanzar. Cierro paréntesis. Y en las compañías de bajo desempeño, los estilos de liderazgo reactivos predominan. Reactivos porque reaccionamos desde el miedo, básicamente. Y la realidad es que cuando se han hecho tantas investigaciones, nosotros hemos hecho investigaciones sobre el desempeño del negocio y la efectividad del liderazgo y hemos buscado hacer eso, hemos comprobado vez tras vez que cuando las personas están en un estilo reactivo de liderazgo, las cosas no prosperan y son más difíciles, ¿no? Es como si yo les dijera, bueno, ahora en adelante todos vamos a votar el iPhone y vamos a empezar a hablar con el Nokia que teníamos hace 15 años, a ver qué podemos hacer en un día. Yo creo que nos volvemos locos porque desde ese aparatico pagamos nuestros recibos, nuestras facturas,
nos conectamos, hacemos llamadas de trabajo, nos metemos al calendario, nos metemos al banco, hacemos de todo, ¿no? Y es un poco mirar que el mundo está requiriendo algo distinto. Entonces, ¿cuál es mi rol como coach, como consultor en toda esta historia? Y la primera, ganar jurisdicción. Y ganar jurisdicción, la jurisdicción es como mi derecho a estar ahí. ¿Cómo gano la jurisdicción? A través de competencias muy importantes del coach, la presencia, la empatía, la conexión profunda, la escucha. ¿Por qué me gano la jurisdicción? Porque un cliente tiene una sesión conmigo de 90 minutos para que yo hable de su assessment y yo me quedo trabajando con ese cliente 6 o 7 años? Porque hubo una cosa que pasó en esa primera sesión que le hizo a ese ser humano confiar en mí y decir, yo con esta persona quiero seguir intentándolo. Y vamos construyendo como una relación que se va tejiendo. En esta farmacéutica grande, la realidad todo empezó por un debrief. Y esa conversación llevó a que el otro dijera, ¿le importa mi negocio? ¿Le importó yo y le importa mi negocio de verdad? Y entonces, bueno, trabajemos con mi equipo o trabajemos con mi par. Y entonces empezamos a ganar esa jurisdicción, pues porque la realidad es que venimos desde nuestro ser más creativo, más evolucionado, a acompañar a esos clientes. La otra cosa, perdón, la capacidad para facilitar conexiones entre comportamientos y la estrategia. Cuando yo escucho en el fondo y con total atención, con esa escucha que tenemos los coaches, la estrategia de la organización, no importa si yo no entiendo específicamente el detalle mínimo de la manufactura o de la organización o del proceso, eso es lo de menos. Pero yo entiendo tal vez que el cliente tiene que ser lo más importante y entonces yo puedo facilitar la conexión. Esto que estamos haciendo, equipo, los conecta con su sueño de estar más allá afuera o de conectar más con la gente o los desconecta de eso. Entonces, yo me atrevo a participar en las conversaciones de estrategia, yo puedo hacer conexiones y entonces mis intervenciones son mucho más profundas. Y necesitamos producir conversaciones profundas y efectivas. Y conversaciones profundas, adivinen qué, en eso somos expertos. ¿Por qué somos expertos los coaches? Porque lo sabemos hacer a nivel humano. En esos 3 días que estuvimos facilitando este programa con otra farmacéutica con la que estamos empezando a trabajar, fue tan bonito. Teníamos aquí un tema cultural, un jefe eh, estadounidense con un equipo mexicano y un equipo que no era muy directo en darle feedback a ese jefe con una cantidad de cuestionamientos sobre el jefe y un jefe desesperado por avanzar. Y para no hacerles muy larga la historia, durante esos 3 días, nosotros pudimos facilitar conversaciones para que estas personas pudieran conectarse y este equipo, con todo el trabajo que le costó, se sintiera seguro y confiado para poderle dar el feedback a este jefe y este jefe pudiera estar sólido, tranquilo, recibiendo este feedback con curiosidad y con apertura para poderse mover a un siguiente nivel. Y el hecho de que hablemos de estrategia y el hecho de que hablemos de conexiones con la agenda estratégica no significa que no haya toda la parte profunda de la humanidad presente, que no hayan lágrimas, que no haya conexión, que no haya disfrute, que no haya curiosidad por conocer a la otra persona. Entonces, es muy interesante lo que podemos hacer. Y estos son 3 puntos que solo queremos traer desde nuestra experiencia, ¿no? De qué podemos hacer para realmente escalar el impacto. O sea, escalar es multiplicar el impacto que tenemos en las organizaciones. Y acá reforzamos eso. No tenemos que ser expertos en estrategia, pero sí en facilitar las conversaciones relevantes que llevan a tomar conciencia y decisión. Miren qué interesante esto. No tenemos que ser expertos, pero facilitar las conversaciones para tomar 2 cosas importantes: conciencia y decisiones. Los líderes son contratados, somos contratados para tomar decisiones cuando estamos en una organización. ¿Sí? Entonces, muy importante es. Este Collective Leadership Assessment, básicamente lo que hacemos, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Por qué les quiero contar esto? Porque realmente hay instrumentos, este no es el único, les cuento del que yo conozco, pero hay instrumentos que ayudan a mirar
¿Cuál es el liderazgo colectivo que tenemos hoy? ¿A dónde nos podemos mover? Este es nuestro único instrumento por el momento. Bueno, tenemos más que estamos lanzando, pero este es el instrumento que plantea la dirección hacia dónde nos queremos mover. Es decir, se conecta con la estrategia de la organización. ¿Dónde estamos hoy? Hacia dónde nos queremos mover, ¿no? Y quiero empezar a cerrar con esto. Hay uno de nuestros libros que se los presento en un segundo, cómo los líderes multiplicamos el liderazgo. Y siempre empieza por la misma base en la que los coaches somos súper relevantes. Y es acompañar al otro a que se conecte consigo mismo, entendiendo que es un proyecto. Yo soy el proyecto y voy a seguir siendo el proyecto por el resto de mis días, porque yo soy el instrumento a través del cual suceden muchas cosas en este sistema. Entonces, más vale tener limpio el instrumento, más vale tener afinado el instrumento, porque yo soy el que da el tono muchas veces, porque yo soy el que abre las puertas o las cierra, porque yo soy el que facilita la transformación o no la facilita. Y una vez yo tengo este instrumento claro, es mucho más fácil desarrollar a mi equipo y a los otros equipos. Entonces, no se trata de, voy a empezar a hacer intervenciones grupales y lo individual no es tan importante, es una llave fundamental. Trabajo lo individual y trabajo lo colectivo. Y cuando yo puedo desarrollar el equipo, yo puedo conectar con el sistema de liderazgo. ¿Cuál es el sistema de liderazgo? Mi ecosistema, mis stakeholders. Resulta que mi relación con mis proveedores empieza a cambiar. Mi relación con las agencias que me ayudan, mi relación con, obviamente, con mis clientes es absolutamente distinta. Mi relación con el gremio y la influencia y la capacidad de influencia que tengo como líder cambia completamente. Entonces, fíjense lo importante que es para mí como coach tener un camino de desarrollo. Y es, ok, siempre el uno a uno va a ser importante, pero yo tengo que pensar qué es lo que le importa a mi cliente y qué es lo que lo va a llevar más allá. Yo soy una coach apasionada por el mundo organizacional. Ustedes no tienen que ser ni expertos ni mucho menos, pero en lo que sí me tengo que apasionar es en mi cliente y en las cosas que son importantes para ese cliente. ¿Mm? Bueno, vuelvo a conectar con el propósito, pero quiero mostrarles los libros porque tenemos unos minutos todavía para preguntas y respuestas. Y estos son dos libros que les súper recomiendo. Los libros no están traducidos al español. Siempre digo lo mismo, mi sueño es traducir los libros. No tengo tiempo de hacerlo en este momento, estoy viendo la manera, pero estos libros son fantásticos. El primero es Master in Leadership, que explica todo un marco de desarrollo desde el modelo universal, pero el scaling tiene mucho que ver con la conversación que tuvimos hoy. Es un libro súper fascinante, los encuentran por Amazon y también encuentran muchas reseñas y cosas que les pueden servir, videos, YouTube. Simplemente busquen el nombre de estas personas y ahí van a encontrar cosas interesantes, ¿no? Son buenos recursos. Y estos días de Semana Internacional del Coaching me despido siempre recomendando un libro. Entonces, vamos a abrir un pequeño espacio de unos minutos de preguntas. Muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a dejar de compartir y bueno, saber si tenemos algo por ahí en el chat. Me cuentan. En el chat no tenemos preguntas. Pues agradecimiento e interés por escuchar cada vez más de todo esto. Hay un comentario que dice, no hay repetición, hay resignificación. Juan Carlos dice que le resuena con el efecto Pigmalión, una de las partes que dijiste hablando Ay, me fascina. Ujú. Exacto, la resignificación. El reframing tiene que ver todo con las etapas de desarrollo de la conciencia. Solamente se desarrolla nuestra conciencia cuando resignificamos. Si el fracaso en la etapa reactiva era casi que no existir, era el fin, lo peor que me podía pasar, en la parte creativa el fracaso se resignifica como aprendizaje. Eh, y el proceso que hacemos los coaches de acompañar el desarrollo de las personas tienen que ver con acompañar la resignificación, la confrontación de esas creencias limitantes y la resignificación. Buenísimo. José Manuel, se aplica el CLA al 100% de las organizaciones sindicales donde a mi juicio predominan. Se puede aplicar a cualquier organización, porque lo que necesitamos es nosotros
José Manuel es parte de nuestra comunidad también, no juzgar previamente si la organización está lista o no. Hay que usarlo y hay que mostrar la brecha. Y si la brecha es grande, José Manuel, hay que aprovechar y traer una conversación profunda. Y esta es otra cosa, teniendo la paciencia que requiere acompañar un desarrollo de conciencia que a veces se da y a veces no se da tan rápido. ¿Sí? Buenísimo. ¿Algún ejemplo en la TAM de qué? José Manuel, si quieres abre tu micrófono. ¿Qué tal, Tenemos Caro? ¿Qué 7 tal, Caro? minutos. Te estoy Dale. persiguiendo. Te estoy Está muy persiguiendo. bien, no me no, no pasa nada que me persigas, bienvenido. Y mira, esto me gatilló porque hace unos meses me preguntaron sobre el desarrollo de un plan para desarrollar un comité sindical, ¿no? Sí. Y hice la propuesta, pero por razón de la pandemia y lo demás se paró. Y ahora me gatilló nuevamente esto. Dije, bueno, quizás esto es lo que estamos buscando para poder desarrollar un comité sindical que está muy ortodoxo, muy en México, ¿no? A la vieja usanza, ¿no? La lucha de poder, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta es si tienes algún ejemplo de aplicación del CLA en LATAM que pudiera servir de referencia. Pues en organizaciones sindicales no, pero las farmacéuticas, una con la que estamos trabajando, tiene su sindicato. Y básicamente yo lo que te diría es súper interesante encontrar al cliente donde está. Todos estos instrumentos son solo una excusa para tener una conversación profunda. ¿Entiendes? Es como tener la excusa para tener la conversación profunda, pero realmente no se necesita, no se necesita solamente eso, ¿no? Pero si tienes eso y les puedes mostrar quién es el cliente, por ejemplo, quién es, porque hay preguntas asociadas con el cliente, ¿quién es el cliente de una organización sindical? ¿Quién tiene que comprarles a ustedes esas ideas? Ah, no, pues el resto de la organización. ¿Y qué es lo que ustedes buscan, no? Entonces es ir navegando, yo siento que es ir yendo poco a poco, caminando con el cliente y logrando las cosas que ellos necesitan lograr. Y tal vez hay un punto en donde vas a acompañar reflexiones que no se han hecho, aunque para ti de pronto sean súper obvias, ¿no? Porque a veces uno dice, no, pues desde afuera yo puedo ver claramente que son muy reactivos, son muy, pero solamente el que se den cuenta ya es un regalo. ¿No? Y sobre casos, los casos de la TAM, hemos documentado un solo caso en CLA, no sé si lo tenemos en el tipo, pero búscame o busca, acá tenemos a Vivi, creo que tenemos un caso documentado y ella con mucho gusto te ayuda. Buenísimo, Rafael. Gracias. Gracias, José Manuel. Un gusto. Hola Carolina, hola a todos. Pues muchas gracias por toda esta información que nos traes desde tu mirada y experiencia. De verdad despierta interés sobre qué he hecho y qué he dejado de hacer y qué otras cosas puedo hacer, ¿verdad? Mi pregunta es si te has encontrado con algún reto, con algún posible cliente que no sabe si es coaching lo que quiere o desconfía un poco del coaching por alguna experiencia y qué has hecho, si has pasado por eso y nos pudieras compartir, por favor. Sí, sí he pasado por eso. Uso un ejemplo que me gusta contar en nuestra certificación y es unos socios, 3 socios, y hay uno que me dijo que su psiquiatra, o sea, hicimos un assessment, el assessment no salió como él esperaba y entonces habló con su psiquiatra, me mandó a decir que el psiquiatra había dicho que lo que yo había hecho estaba muy mal. Fue muy divertido también, se tuvo que ir, no quiso seguir con el proceso, pero sus socios empezaron a cambiar, sus socios sí se quedaron trabajando y fue muy interesante porque un año después la misma corriente, o sea, no subestimemos cuando alguien en un sistema no quiere hacer un proceso de coaching, como que él empezó a sentirse que los demás estaban avanzando, estaban mejorando, estaban teniendo mejores cosas y entonces volvió un año después. Y en su regreso, pues tuvimos una conversación muy bonita y todavía tenemos una muy buena relación y es una persona que no te va a decir se cambió perfectamente y es que ya es otro líder, no, sigue teniendo luchas, pero se atrevió a vivir un proceso de coaching. No todo el mundo está listo para un proceso de coaching y hoy en día, después de tantos años, yo no hago coaching a cualquier persona tampoco. O sea, creo que nosotros también tenemos que ponernos en nuestra postura, decir yo por qué voy a perseguir esto si la otra persona no tiene lo mínimo que es su disposición para cambiar, ¿no? No sé si te sirve, Rafael, pero gracias por tu pregunta. Sí, gracias. Buenísimo. ¿Alguien más? Todavía tenemos 3 minutos. Así que si hay alguien que tenga una pregunta. Bueno, está bien. Ingrid, muchas gracias por la invitación. Qué rica noche hemos pasado. Gracias a todos ustedes por acompañarme. Me siento honrada de esta invitación.
Gracias, Carolina, por aceptar la invitación. De parte de la Asociación Guatemalteca de Coaching, pues siempre las puertas abiertas y cada vez que podamos invitarlos, lo seguiremos haciendo definitivamente. Creo que siempre hay un aporte muy interesante que nos traen a nosotros para ampliar la mirada. Yo me quedo puntualmente con el soltar las especulaciones. Yo creo que ese es un punto clave en lo que hacemos. Todos tenemos por nuestra historia, venimos con una idea de qué nos vamos a encontrar y cómo lo podemos desenmarañar. Y saber que cada quien está donde está y tiene el permiso y el derecho de decir voy o no voy con un proceso o con una intervención. Y tener como esa apertura de saber que estamos trabajando con seres humanos en proceso de evolución, porque ahí estamos todos. Así que muchísimas gracias. Antes de que se me vayan todos, les quiero pedir que los que nos están acompañando nos puedan abrir cámaras. Queremos tomar una foto de todos los que estamos por acá participando y acompañándonos. Y abrimos la invitación, seguimos teniendo nosotros, tenemos todavía 2 conferencias más, una el día de hoy a las 6 de la tarde y la otra el día de mañana a las 6 de la tarde, siempre apoyando todo lo que se hace para la Semana Internacional del Coaching, así que bienvenidos a seguirnos acompañando. No sé si Jorge, Carlos, Claudia y Marcelo todavía están por ahí para que nos abran cámaras y así tomamos la foto sin presión. Sin presión. Buenísima, divina. ¿Listos? Pues ahí va. Listo. 1, 2 y 3. Perfecto. Muchísimas gracias, Carolina, Gracias a Vivi, ustedes. que nos acompañan desde Leadership Circle Profile y a todos los que nos acompañan.